¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Geografía para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y para eso ya me acompaña aquí la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, María. Y pues aprovecho también para enviar un saludo a las alumnas y alumnos de sexto grado que nos están acompañando en esta clase de Geografía, que está muy interesante, María, porque estamos hablando de la población. Bien, pues entonces les voy a decir, el propósito de esta sesión es que tú analices la composición, hombres y mujeres, así como sus características, esperanza de vida, natalidad, mortalidad, de la población por continentes y en el mundo, apoyándose de gráficas y de algunos países que muestran casos contrastantes. Esto ya lo empezamos a ver la sesión anterior, María. Sí. Estuvimos analizando los casos de unos continentes, Europa, África, y vamos a dar continuidad con ese tema para precisamente conocer cuáles son las problemáticas que enfrenta la población de jóvenes, niñas, niños, adultos mayores, hombres, mujeres, y de qué manera se pueden resolver. ¿Cuáles son esas propuestas también? Bien, pues te quiero hacer primero unas preguntas, María. ¿Tú recuerdas qué factores han influido para que crezca la población mundial? Sí, en la sesión anterior vimos algunos. El primero era las condiciones y más bien los avances tecnológicos y médicos que han permitido que vivamos más años y que tengamos una mejor calidad de vida. También hablamos de la educación. Sí. Y también hablamos del control de la natalidad. Muy bien, María. Pusiste mucha atención. En efecto, esos son algunos de los factores que han influido para el crecimiento de la población y vamos a seguir viendo otros. María, ¿tú recuerdas cuál es la población total del mundo? Sí, hablamos de que éramos más de 7,000 millones de habitantes en el mundo. Sí, María, somos bastantes, inclusive también vimos cuántos habitantes éramos en México, en nuestro país, y que este crecimiento ha ido aumentando, se ha ido incrementando. En algunos momentos hubo un decremento, pero no ha sido considerable, y también vimos que va a haber cierta diversidad por continentes, donde en efecto sí hay un decremento ya de población. Muy bien, María. ¿Y tú sabes cuál es la cantidad exacta de hombres y mujeres que existen en cada país? No, exacta no la sé, pero sí sé que es casi el 50% hombres y el 50% mujeres, aproximadamente. Lo vamos a revisar, María. No te preocupes. En casa tú también, ve dando respuesta a estos planteamientos que estoy haciéndole a María, porque vamos precisamente a analizar en esta sesión este tema. Y vamos a ver, María, nosotros sabemos que un ejemplo muy sencillo lo tenemos en casa con nuestra familia. A partir de la unión de nuestros abuelos, nos damos cuenta que la familia incrementa y tú en tu casa, en tu familia, ¿ha crecido ese número? ¿Ha habido decremento? Ha crecido ese número y por bastante. Por ejemplo, del lado de la familia de mi mamá, a partir del casamiento de mis abuelitos, habemos 17 integrantes directos. Imagínate, sí. Y ahora con ese aumento en la esperanza de vida, también vemos que tenemos una cantidad importante de adultos mayores que van a requerir también de ciertos servicios de salud. Y también, si hay una cantidad considerable de niños, niñas, vamos a tener que considerar esta parte de las escuelas, servicios de salud. Entonces, por todo esto se hace muy, muy importante el análisis del crecimiento de la población. Entonces, vamos ahora, María, a hacer un breve repaso de la clase anterior, donde vamos a ver precisamente cómo se dio este crecimiento. Y vamos a ver nuestra gráfica, donde vemos con el paso del tiempo cómo se fue incrementando. Ahí vemos que tenemos una estimación en el año del 2020 de 7,578 millones de personas. Entonces, estabas en lo cierto, María, ¿sí? Y a partir de ahí, ya vimos, también comentamos que la educación, la ciencia, la tecnología, también los tiempos de paz, la esperanza de
de vida de las personas pues ha aumentado y con esto también se ha incrementado pues el número de población. Sí. Y ahora pues vamos a revisar nuestro libro de texto, que recuerden siempre que lo debemos de tener a la mano, también tu cuaderno y con qué tomar nota. Y lo vamos a abrir en la página 81. Perfecto. Porque vamos a seguir trabajando con las gráficas. Ya dijimos que la estadística va a ser una herramienta fundamental para precisamente este manejo de datos. Y como tú te puedes dar cuenta, María, ahí tenemos nuestras barras de color que están indicando África, están indicando Asia, Oceanía, Europa, inclusive también tenemos marcada la región de Canadá y Estados Unidos. Y vamos a ver, pues que ahí tenemos unos datos importantes y vamos a hacer un ejercicio también para nosotros aprovechar esta información que tenemos en la tabla. Entonces te voy a pedir en la página 81, primero tenemos ahí nuestras gráficas. Sí. Ya la sesión anterior vimos que tenemos una de habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos también una de mortalidad, natalidad, crecimiento natural y población en millones. El crecimiento natural únicamente va a abarcar nacimientos y defunciones. Tenemos otra tasa de crecimiento que ahí ya se van a ver los movimientos migratorios. Gente que deja el país, gente que llega de otros países. Entonces aquí nosotros la que tenemos es de crecimiento natural. Y en la página 81 nos pide que hagamos un ejercicio muy sencillo. Dicen, parejas, analicen los datos de las gráficas anteriores y coloreen en el mapa anexo en la página 190 lo que se les pide a continuación. Anoten los colores y la información correspondiente en el cuadro de simbología. Y entonces, bueno, si tú lo comentas con tu maestra o maestro y ellos consideran prudente, puedes llevar a cabo esta actividad. No necesitas salir a comprar mapas ni nada, porque aquí tienes un planisferio y precisamente este planisferio es el que tengo a mis espaldas, donde tengo ubicado también, si ustedes se fijan, aquí está América Latina, tenemos el Caribe, tenemos Canadá y Estados Unidos, África, Europa y Asia. Entonces es lo mismo que tú tienes en tu libro. Y en la página 81 nos están haciendo unos planteamientos sobre las gráficas. Y dice, el continente que tiene mayor número de nacimientos. María, aquí en nuestra gráfica podrías mostrar cuál es el continente que tiene mayor número de nacimientos. Por supuesto, es el continente africano con 34 nacimientos por cada 1000 habitantes. Muy bien, entonces vamos a poner esta etiquetita aquí, porque África es el continente que tiene mayor número de nacimientos. Muy bien. María, ¿cuál es el continente de menor porcentaje de crecimiento natural? El que tiene el menor es Europa. Bien, aquí entonces tenemos Europa, que es el continente que tiene menor porcentaje de crecimiento natural. Y lo pusimos en azul, entonces tú puedes hacer en el mapa, en el planisferio de la página 190, pues ya con tus colores ahí vas marcando. Sí. Y ahora tenemos continente con mayor porcentaje de crecimiento natural. El que tiene el mayor crecimiento es África. Y aquí lo tenemos, lo vamos a colocar también, esta etiquetita aquí. Ahora tenemos región que ocupa el segundo lugar en el número de muertes. Segundo lugar. El segundo lugar es Canadá y Estados Unidos. Y aquí lo tenemos también y lo vamos a colocar aquí. Y fíjate cómo nos están ayudando estas gráficas para precisamente colocar estos planteamientos en la zona geográfica que tiene esa situación con su población. Ahora dice, continente con mayor índice de mortalidad. Ya habíamos dicho uno, es África. África. El otro es Europa. Muy bien. También en Europa. Y ahorita vamos a ver por qué, María, porque fíjate que precisamente tiene que ver con la edad de los
habitantes que hay en Europa. Entonces vamos a revisarlo ahorita. Muy bien. Y nos dice continente con mayor índice de mortalidad continente con mayor índice de mortalidad. El continente con mayor índice de mortalidad es África. También aquí África. Entonces, ya nos fijamos aquí que África, pues es el continente que tiene mayor número de nacimientos. También es el que tiene el mayor porcentaje de crecimiento natural. Y es el continente con mayor índice de mortalidad también. Y tenemos en Europa una situación parecida en cuanto a la mortalidad, pero también vemos que es de menor porcentaje de crecimiento natural. Entonces, estas situaciones, las pirámides poblacionales nos van a ayudar a comprenderlas y para eso pues te invito a ver un video. Ya la sesión pasada empezamos a estudiar este tema, pero ahora vamos a ocupar estas pirámides poblacionales precisamente para comprender cómo se compone esta población, cuántos adultos mayores, jóvenes, niños, niñas, mujeres, hombres hay en los países y cómo se hace esta valoración de esas cantidades. Entonces vamos a ver el video. Las pirámides de población, también llamadas pirámides demográficas, se utilizan para conocer la composición de la población por edad y sexo. El eje horizontal muestra la cantidad de población. El eje vertical, los grupos de edad por bloques de 5 años. Del lado izquierdo los hombres y del derecho las mujeres. Con estas gráficas se facilita comparar la estructura de la población de un territorio en diferentes años o las de distintos territorios en un mismo periodo. Por ejemplo, mientras en Angola domina la población de niños y adolescentes, es decir, los grupos de edad de 0 a 14 años, en Polonia existe una proporción mayor de adultos, de 15 hasta 64 años, siendo significativo el número de ancianos mayores de 65 años. Conocer la estructura de la población permite que los gobiernos identifiquen los requerimientos de sus habitantes. Si domina una población de niños y adolescentes, designan más recursos económicos a educación, salud infantil y espacios recreativos. O si entre sus habitantes hay una alta proporción de ancianos, aumentan los recursos en salud y pensiones. Y donde predomina la población adulta, de 15 a 65 años, procuran la creación de empleos. Es importante que cada país, entidad o municipio conozca tanto el crecimiento como la composición de su población, con el fin de identificar sus necesidades y destinar los recursos suficientes para satisfacerlas, es decir, para lograr su bienestar. Gracias, Tlali. Hasta pronto, Edmundo. Qué interesante información, ¿verdad, María? Y fíjate que justo este dato que nos están diciendo sobre la composición de la población, pues me hace pensar en el caso de Italia, donde pues tienen una población de adultos mayores considerable y cuando fue esta situación de la pandemia, la indicación fue que se enviara confinamiento de inmediato a esta población, pues por lo susceptible que es al contagio de COVID-19. Entonces, aparte en el video nos mencionaron que si hay una población grande de niños, niñas, pues hay que considerar los servicios de salud, las escuelas y cómo podemos interpretar estas pirámides poblacionales. Y vamos a ver una precisamente de África y Europa, para que ustedes en casa también puedan revisar. Mira, María, ahí vemos los elementos, tenemos de un lado hombres, de un lado mujeres. Y si te das cuenta, tenemos en la base, empezando ahí la edad, y va aumentando cada 5 años. ¿Y tú qué alcanzas a ver entre Europa y África, María? Pues lo primero que me llama la atención es que la población europea mantiene una constante entre sus grupos de edad, mientras que la población africana, pues la base, que son los niños entre 4 y 9 años, o bueno, entre 0 y 4 años también, pues son el grupo poblacional más grande y va reduciendo conforme van avanzando en su edad. Claro, y si te fijas en la pirámide poblacional de Europa, podemos ver que tenemos ahí una edad donde tenemos concentrada la mayor cantidad de población
tanto en hombres como en mujeres, nos manejan ahí porcentajes, pero esto pues nos va a ayudar a determinar las políticas sociales que se van a implementar con respecto al cuidado de estas personas y los servicios de salud. Exacto. Entonces, por todo ello, es este conocimiento de la composición de la población, pues es muy, muy importante para nosotros, para que también en casa pues, tú rescates esta información. Muy bien. Dice composición de la población. La composición de la población por sexo y edad representa la información básica para desarrollar cualquier estudio de la población o política de Estado. Entonces, aquí justo es lo que decimos en cuanto a la atención que se va a dar. Sabemos también que se destinan ciertos recursos a atender a la infancia y también a los adultos mayores, como hay ciertos programas sociales. Dice, la estructura de población se determina por los procesos de fertilidad, mortalidad y migración. Sí. Y en una pirámide de población se muestra el total de personas dependientes según su edad. Los dependientes jóvenes son menores de 15 años y los dependientes mayores tienen más de 65 años. Muy interesante todo esto y precisamente pues todos estos datos estadísticos nos van a ayudar a conocer pues cuál es el grupo que predomina en nuestro país. Exacto. Y ahora justamente te voy a invitar a ver el caso de Alemania y México. ¿Tú cómo te imaginas que sea la población de Alemania, María? Me imagino que va a ser muy parecido al esquema que acabamos de ver de la población europea y me imagino que el de México estará algo parecido al de África, a lo mejor y no con esa, pues digamos... Tendencia tan sí, marcada. exacto, tendencia tan marcada, pero me imagino que se mantendrá un poco igual. Bien, pues vamos a revisarlo y ustedes, bueno, se los vamos a presentar en una diapositiva, pero también lo pueden encontrar en su libro, en su cuadernillo de geografía, y ahí tenemos las pirámides de población de México y de Alemania, María. Entonces, si tú te fijas, estas son fuentes del 2017 y tenemos en efecto, pues ahí los datos de los 0 a los 4 años. Tenemos un porcentaje más o menos similar entre México, entre los hombres y mujeres que hay en México en esa edad. Luego va aumentando de 5 en 5 hasta pues llegar, ¿no?, a porcentajes muy bajos ya en una edad de los 85 años de edad en adelante. Y en Alemania ahí podemos apreciar que hay una concentración pues fuerte de habitantes de una edad de 50 a 54 años. Y tenemos ahí que tanto hombres como mujeres, el porcentaje más o menos es parecido, pero están en esa edad. Sí. Y niños son muy poquitos, María. Así es. ¿No? Es Ahí... casi la mitad de los niños que hay en México. Así es. Entonces, pues esto se debe precisamente a todos estos avances tecnológicos, la educación. Y bueno, pues tanto un país como México, como Alemania, pues tiene que comenzar a pensar, ¿no? Porque pueden ser poquitos niños, pero después, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va precisamente con impuestos, siendo pues la población económicamente activa? ¿Cómo se va a mantener toda esta población que está entre los 50 y 54 años de edad o más grandes? Entonces, si hay pocos niños, pues esta situación también nos preocupa. Y también si hay muchos niños, pues tenemos que darles los servicios básicos de alimentación, de salud, escuelas y precisamente que haya fuentes de empleo, porque si no, van a dejar el país. Entonces, todo esto pues nos hace muy importante este tema, que tú lo puedes seguir revisando también en tu casa. Y en este cuadernillo, aquí tenemos precisamente nuestras pirámides poblacionales. Aquí las tenemos. Y aquí mismo pues nos plantean llenar una tablita, ¿sí? Te la voy a mostrar yo en grande. Viene en esta misma página 31 y dice, escribe el país que requiere atender las necesidades que se indican según la composición de su población. Apóyate en las gráficas de México y Alemania. ¿Tú qué país crees, María, que requiere mayores servicios médicos para los ancianos? Alemania. Alemania, porque ya vimos que hay una población pues ya con una edad pues ya grande, ¿no? Tenemos ahí de 50 años en adelante aumenta.
Dice, ¿cuál país necesita más escuelas de educación básica? México. México. ¿Y quién requerirá mayor número de fuentes de empleo? México. México también. Tenemos una población pues que está creciendo y que va a necesitar emplearse y necesitan también estar mejor preparados. Así es. Pues, ¿qué te pareció esta información, María? Pues me pareció bastante interesante porque eso nos permite, la verdad es que nunca me había puesto a reflexionar en cómo, por ejemplo, va un gobierno determinando cómo se destinan los presupuestos, ¿no? Cuáles son las necesidades de cada país y no podemos saber a menos de que conozcamos cómo está compuesta nuestra población y qué necesidades van a tener. Entonces es muy importante tener todos estos datos y también pues, nos permite tener un punto de comparación con otros países, saber en dónde estamos en relación a ellos y cuáles son nuestras necesidades particulares. Claro, y precisamente ahorita que tenemos esta situación de la pandemia, pues pensamos cuál es la población que vamos a proteger y entonces ustedes se dan cuenta que ya se empezó con campañas de vacunación, que hay una preocupación por tener tanto a niños como a gente mayor en casa, pues precisamente porque son más vulnerables y tenemos las cantidades ya detectadas por el INEGI de cuántas personas están en esas edades. Exacto. Y precisamente en la página 81 de tu libro de texto de geografía, vamos a leer ahí una información, es esta, la página 81, y ahí dice, los retos de la población mundial. El crecimiento no es homogéneo, varía entre los continentes y entre los países. El comportamiento del crecimiento poblacional puede generar diversos problemas que en ciertos países están relacionados con un crecimiento acelerado y en otros con una baja tasa de nacimientos. Por ejemplo, Níger y Angola deben afrontar los retos que implica que su población esté conformada mayormente por niños y jóvenes. Por el contrario, Alemania e Italia deben atender problemas propios de una baja tasa de natalidad frente a una tasa de mortalidad en aumento debido al envejecimiento de su población. Y ahí tenemos 3 imágenes donde nos dice que los adultos mayores necesitan más servicios médicos para prevenir enfermedades cardíacas y respiratorias. La falta de empleo en algunos países de África ha provocado que los jóvenes emigren a otros lugares. Y esto pues va a pasar también en todos los países donde no haya esa oferta de empleo para los jóvenes. Así es. Mientras que la población infantil pues necesita más escuelas y maestros. Entonces, esta información pues la puedes seguir revisando en tu libro de texto. Yo te invito a que hagas tu planisferio, coméntalo con tu maestra, con tu maestro, y puedes tomar esos datos que vienen en tu libro para hacer tu planisferio. Y ahora tenemos unas preguntas, María. Vamos a leerlas rapidísimamente. La primera es de Octavio, que estudia en Atlapexco, en Hidalgo, y dice, ¿en nuestro país hay más mujeres u hombres? Hay más mujeres, pero es un porcentaje mínimo porque es una proporción de 94.4 hombres por cada 100 mujeres. Entonces la diferencia es mínima, pero sí hay más mujeres. Muy bien. La segunda es de Edith, quien estudia en Manzanillo, Colima, y dice, ¿la pandemia por COVID-19 modificará la pirámide poblacional de nuestro país? Sí. Aún no tenemos los datos precisos. Recuerden que se comenzó a hacer el censo precisamente en este año y pues de repente por la situación de contingencia sanitaria se suspendió, se tuvo que dar bajo otras circunstancias y estamos en espera de los datos, pero indudablemente pues va a tener efectos en la población. Y eso pues ya lo conoceremos cuando nos presenten los resultados del censo del 2020. Así es. Pero maestra Gaby, hemos llegado al fin. Muchas gracias como siempre. No, de qué, María, es un gusto estar con ustedes. Hemos terminado con la población por continentes y en el mundo. Y espero lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna clase bilingüe. Pero antes vamos a una cápsula musical. Bienvenidos a Curiosidades Musicales. Aquí tenemos 8 más. 1. ¿Sabías que a algunos primates, como los monos o los gorilas, les gusta la música de Wolfgang Amadeus Mozart? Esto es porque les ayuda a relajarse. Además, los estimula a tener conductas positivas.
2. ¿Sabías que al cerrar los ojos cuando escuchamos música aumenta el efecto emocional? Es decir, agranda los sentimientos que nos produce la música. 3. ¿Puedes imaginar que las vacas dan más leche cuando escuchan música relajante? Y por contra, las termitas, esas hormigas, comen madera al doble de velocidad si están escuchando heavy metal. Sorprendente, ¿no? 4. Los bebés de 2 meses ya son capaces de distinguir entre un sonido agradable y uno que no lo es. Ellos, al no entender el idioma, escuchan la voz de su mamá como una linda melodía. 5. ¿Sabías que la música del videojuego Cuphead está grabada en Canadá y está hecha por una gran orquesta con instrumentos de metal? Este tipo de bandas se llama Big Band. 6. ¿Sabías que tocar un instrumento musical implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro? Por eso dicen que los músicos somos más inteligentes. 7. ¿Sabías que ya existen conciertos virtuales a través de las plataformas de juegos como Fortnite? El gran rapero estadounidense Travis Scott rompió los récords de asistencia. El evento alcanzó los 12.3 millones de jugadores de manera simultánea. Scott realizó varios shows virtuales en vivo dentro del videojuego Fortnite, basados en canciones de su álbum Astro World. 8. ¿Sabías que al escuchar música tu corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas? Por eso existe una ciencia llamada musicoterapia, que ayuda a mejorar a los enfermos a través de la música. Para el próximo programa vamos a construir instrumentos con material que tenemos en casa. Entonces les pedimos que tengan preparados para mañana unas tijeras, una cinta adhesiva, una botellita de plástico de cualquier tamaño, un pedazo de bolsa de plástico y una liga. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bailar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las mochilas por su pálido color.